Bueno, primero de los bloques veíamos lo que había sucedido hace pocas horas en Ingeniero White. Decíamos este grupo de científicos profesionales que encabezaron el trabajo a pedido del doctor Jarque, Mónica Baldini, María Amelia Cubito, Sandra Fiori, Andrea López Cazorla, Pablo Martín, Ana Julia Nevia, Elisa Parodi, Paula Prato Longo, Cecilia Popovich, Daniel Tanzola y Sergio Salva. Determinó ese informe que el lugar elegido para la ampliación del dragado no es Cerri. Pablo, buenas noches. Señor Pablo Martín, gracias por venir. ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, la comisión, luego de analizar todos los antecedentes disponibles al momento que hizo el pedido el defensor oficial, El doctor Jarque, y en función también de los antecedentes recogidos y la experiencia de los integrantes de la comisión, bueno, consideró que ese lugar era especialmente inadecuado, ¿sí? De hecho lo calificamos como totalmente inapropiado y desaconsejable la ubicación en ese sitio. Seguramente, Pablo, debe haber varios motivos, pero si se focaliza en el más importante o dos o tres aspectos fundamentales que ustedes entienden por qué tomaron esta decisión, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, dentro del estuario de Bahía Blanca, esa es una zona especialmente vulnerable, consideramos, y también tiene características que la hacen distintiva, ¿sí?, con respecto al resto del estuario, que es bastante amplio. Esa es la zona que realmente recibe una cantidad significativa de agua dulce, y eso hace que tenga características muy peculiares. Y además, bueno, como cualquiera lo puede ver en una imagen satelital, en un mapa, es una zona que está encajonada de alguna forma. El recambio de agua es mucho menor que en otras zonas que tienen mayor comunicación con el mar abierto, digamos, y de esa manera, bueno, cualquier impacto, es una zona relativamente estrecha del estuario, un impacto de una magnitud fija en esa zona se sentiría más. Y además tenemos esta cuestión de que la circulación de agua y por lo tanto la dispersión de material en suspensión, de contaminantes que se pueden generar con el dragado, con el funcionamiento del puerto que se piensa instalar, y también con las futuras instalaciones industriales que forman parte de todo el paquete del parecer. Bueno, en esas zonas el impacto que tendrían parece ser mucho mayor. ¿Ustedes sí pudieron tener acceso, vieron, analizaron el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa, Pablo? ¿Tuvieron tiempo de hacerlo Nuestro o no? informe se realizó en forma independiente del estudio de impacto ambiental. Fue a pedido del doctor Jarque. Se designó a los miembros de esta comisión que se encargaron de poner sus cabezas juntas, digamos, cada uno desde su perspectiva, y sacar un informe consensuado para contestarle al doctor Jarque en forma, bueno, lo más rápida posible, porque nos exigía, bueno, nos pedía por favor que nos diéramos. O sea que ustedes, a margen de las características del proyecto, se oponen a cualquier tipo de proyecto que se pueda llegar a desarrollar en esa zona. Bueno, este es un proyecto que es especialmente, podríamos decir, perjudicial, porque requiere, ¿sí?, un dragado de varios kilómetros. Tal vez es el aspecto con mayor impacto, mayores consecuencias negativas. Hay otros proyectos de desarrollo hacia la zona interna del estuario, digamos, desde Puerto Galván hacia Cerri, que son de un impacto muchísimo menor. Tal vez uno pudiera, como objetivo de última, querer que esa zona permaneciera tal cual está, o incluso tal cual estaba hace cientos de años. Bueno, sabemos que eso es algo que, bueno, es muy difícil de lograr en este mundo en la actualidad, pero bueno, creemos que de cualquier forma se pueden hacer el mismo proyecto, ¿sí?, en otro lugar de el estuario. Siempre apuntando al sector interno del puerto, digamos, de la ría, digamos. Tratando de sacarlo del sector interno, digamos, desde Puerto Galván hacia Cerri, sacarlo desde, digamos, Ingeniero White hacia... preguntar, claro. No es cuestión de tirarle el problema a otras, de Coronel Rosales, por ejemplo, sino dentro de lo que es... El menor impacto posible buscar. Buscar un sitio, porque el proyecto cambia radicalmente si se hace en una zona que no requiere dragado. O sea, el impacto del proyecto cambia radicalmente si no se hace en una forma, en una localización que requiera un dragado tan importante. Entonces, no es el mismo
problema, ¿sí? El mismo proyecto de muelles y regasificadoras, bueno, llevado a otro lugar. Ahora, ¿cómo puede ser que el estudio que da la empresa diga que prácticamente no va a haber un impacto negativo? ¿Y qué querés? No, eso bueno, que está bien, pero tampoco puede ser que científicos opinen de manera tan diversa. No, o sea, no lo opuesta. hemos, el impacto, el estudio de Ustedes impacto no vieron el ambiental no estudio. lo hemos visto todavía, no era el objetivo de esta comisión. La comisión un poco cesó en sus funciones una vez que presentó el informe. Ahora yo puedo decir que estoy viniendo a relatar, a informar a eso que han tomado la porque decisión. parte de la resolución de nuestro Consejo Departamental era que se diera difusión para que bueno, la opinión pública estuviera enterada. ¿Hubo discusión en algunos puntos, Pablo? Usted mencionaba, en realidad todos se pusieron de acuerdo, ¿fue una decisión, digamos, unilateral o que todo el mundo fue hacia el mismo sentido? ¿O hay profesionales que dicen, no, con cierta modificación se podría llegar a hacer ahí? No, todos estuvieron de acuerdo. Porque no son 2 ni 3, fueron 11 personas que tomaron esta decisión. Bueno, en lo que estuvimos de acuerdo es lo que está ahí, plasmado. Plasmado acá, que es que esa localización es totalmente inapropiada. Está claro. Para llegar a eso, bueno, hubo discusión, hubo cambiar una palabra por la otra, la dureza de los términos, los adjetivos, bueno, que siempre el concepto es el pero mismo. en el fondo, tuvimos este consenso que está expresado en el informe, y después eso se aprobó en forma unánime en el Consejo Departamental del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. Dentro de esos biólogos, ¿hay gente que trabaja en el IADO también? Hay gente que trabaja en el IADO, sí. Y porque desde el IADO dicen que no tienen tiempo para hacer el estudio. Que no ¿Era van a más o tomar menos una el mismo decisión. estudio que tenían que realizar ustedes o era otro mucho más complejo el que debía realizar el IADO? Desconozco, yo puedo hablar por lo que sucedió en nuestro departamento. Lo que dice el IADO es que no tiene tiempo de analizar el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa, que es muy engorroso, mucha Bueno, documentación. nosotros, por eso, Ustedes no analizaron esa no la documentación. analizamos. Sí fuimos designados 3 representantes que somos consejeros por el claustro de profesores en el Consejo Departamental para participar en la audiencia pública. Ajá. ¿Sí? O sea que para ese momento vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para estar lo más enterados Usted y posible otras del dos- estudio de impacto ambiental, Ajá. ¿sí? De sus lados flacos Pero, y sus... O sea, el 16 de noviembre ustedes van a hacer uso de la palabra Vamos a en la... participar, sí, todavía no sabemos qué vamos a decir. Sí, bueno, podríamos pero decir. está bien. Tenemos que analizarlo, bueno, la idea es repartirnos esta tarea entre los miembros de la comisión que puedan, que tengan en este momento disponibilidad de tiempo, para que analizar, obviamente nos vamos a concentrar nosotros por nuestra especialidad en una parte claro, del informe, sí. no No vamos global. a analizar tal vez aspectos de la cuestión de ingeniería o de suelos, bueno, Sí, sí. nos vamos a concentrar en un aspecto, Que es la en los biología. aspectos biológicos, ecológicos. Está bien. Y bueno, entonces la tarea que tenemos por delante podría decirse que es menor Sí. que tal vez la que podría tener que su cargo abordar el el IADO, que puede cubrir todos los O aspectos mucho del más problema. amplio. Desde el punto de vista biológico, entonces, ¿qué es lo que va a desovar ahí? ¿Por qué ese lugar es tan especial desde el punto de vista biológico? Bueno, yo no soy especialista en los peces en particular, ni en muchos otros aspectos de la ría, ¿no? Pero bueno, por lo que mencionan los especialistas, una de las, si mal no recuerdo, la pescadilla, especialmente ingresa hacia la zona más interna para reproducirse, ¿sí? Es una de las especies Esa de es la mayor pescadilla interés. que después se pesca en Pehuenco, en Montehermoso, en la ría en general. ¿La que Eso- pescás vos? Para que Sí, 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 que la que pescás, digo que que no pesco agarran yo. nunca, Sí, agarran- ¿Es la misma? ¿Es la misma? Sí, sí, muchas, esto no solo para las pescadillas, sino para otras especies, en algún momento del ciclo de vida entran, sobre todo para engordar, ¿sí? Y a veces para depositar sus huevos o tener su descendencia en la parte interna del estuario, que es la más protegida en muchos aspectos. Ahora, la última tiene que ver con, bueno, obviamente es una opinión que le pido, ¿no? Por cómo viene la mano las discusiones que ha escuchado, mejor dicho, las cuestiones que ha escuchado de diferentes puntos. Ha hablado Petracci, ha hablado de la empresa, ha hablado del consorcio de gestión del puerto. Para usted toda cuestión que se oponga a esto tiene cierto sentido, teniendo en cuenta que ya la decisión está, pareciera absolutamente tomada, porque inclusive lo que se vaya a decir el 16 de noviembre en la famosa audiencia pública es no vinculante, por lo tanto lo que diga usted, yo, la empresa después, en definitiva se va a tomar una decisión. Entiendo que si la tiene que ver empresa- también muchas veces con lo económico, ¿no? Si la empresa no responde en forma adecuada
a lo que muchos se de los plantea. cuestionamientos, eso puede dar lugar a medidas de tipo judicial. Ajá. O sea, sí, el resultado de la audiencia tal vez es no vinculante. No digo que no sirva, pero- digo que muchas veces es lo que ha pero pasado sí, en otras. Bueno, tal vez si la empresa decidiera no responder a ninguna de las preguntas, eso daría lugar a, sería un motivo para que hacer alguien una pudiera presentación. hacer una presentación judicial. No soy experto en el No, tema, no, ni le mucho preguntaba menos, pero simplemente. entiendo que eso es posible. Yo lejos estoy de ser una persona muy optimista, pero creo que, bueno, que todavía no todo está perdido. Y vale que la se pena hacer puede- esto que, por ejemplo, ustedes han hecho desde el departamento. Creo que sí, y bueno, y hay otras instancias probablemente en que qué sé yo, todo el mundo, esto lo digo, ¿no?, a título personal, puede participar para dar su opinión acerca de esto, Claro. porque es un problema que lamentablemente los efectos negativos los vamos a ver dentro de muchos años, tal vez en forma difusa, tal vez en los partidos adyacentes. Creo que es un error concentrar esto, considerar que es un problema de Cerri, por ejemplo. Es un error muy Acotarlo a grave, eso. porque los efectos perjudiciales se van a ver en un área mucho más importante. Los efectos benéficos, Sí, sí. en el sentido económico, por ejemplo, bueno, se verán también en una zona más amplia, pero bueno, creo que es importante que la gente de Cerri, que es lo que van a tener más cerca el buque regasificador, participen, obviamente. Sin dudas. No se los puede dejar afuera, pero es tener una visión de muy corto plazo, y también no solo corto plazo, sino una visión muy estrecha del problema, ¿sí? Por lo menos desde el punto de Está vista claro. biológico. El impacto de este proyecto se va a extender a zonas que van mucho más allá de la localidad de Cerri, mucho más allá del partido Bahía Blanca, incluyendo, bueno, los partidos de Villarino, Vecinos. Coronel Rosales, y también la reserva provincial que está abarcando las islas y canales de la ría, Bien. el estuario. Ha sido muy amable por venir y bueno, obviamente vamos a seguir muy de cerca, vamos a seguir planteando en esta mesa con diferentes actores este tema que tanto preocupa. Ha sido muy amable. Gracias, Pablo. Bueno, muy gentil. gracias. Vamos a hacer la pausa, la Pausa. primera, y después hablamos de la economía, de los números, del dólar y de otras cuestiones con el licenciado Oscar Lieberman. Ya venimos.